Naruto Monsters Pelirrojo Uzumaki Naruto, capítulo 3 de Mangetsu 190XXXXX. Naruto salió volando de una sorpresiva patada en el rostro, se sentó y procesó lo que acababa de pasar. Parpadeó varias veces y después se rió. Eso me tomó por sorpresa, admitió dejando de reír, pero con una pequeña sonrisa. No pareces muy feliz. Solo me tomó 2 meses poder darte un golpe. Exhaló con frustración, y le dirigió una mirada de reproche. ¿Por qué no quieres ser un ninja? ¿Y tú por qué no tienes amigos? Dijo y dirigió la mirada al cielo. Porque no están a mi nivel. Masculló, y se cruzó de brazos. Sí, claro. Murmuró para sí mismo. ¿Qué dijiste? Yo. Nada. Oh poderosa diosa Uchiha, se arrodilló y juntó las manos. Por favor, no me mates. Déjate de estupideces, Uzumaki, le espetó con la cara coloreada. Cuando consigas 2 amigos, volveré a la academia. ¿Bromeas? No, nada de eso, dijo con serenidad, y entrelazó sus dedos debajo de la barbilla, imitando a Danzo. ¿Cuándo he bromeado? Kiyomi sintió su ojo temblar. Naruto caminó con sigilo entre los árboles, un escalofrío recorrió su cuerpo, y los dientes le temblaban de frío. Se encontraba al sur del País de Fuego, a pesar de que el País del Fuego era más templado, en cuanto a su clima. Era una noche muy fría. Se notaba que el invierno estaba cerca. Naruto no pudo evitar extrañar su cama, que es calidad y acolchonada. O su casa donde podría calentar ramen. El único problema era que su casa estaba en Konoha. Por esa misma razón estaba aquí, arriesgando su vida, y la comodidad. Soñaba con ganar fuerza y experiencia, para poder sobrevivir a las afueras del País del Fuego. Soñaba estar en un pequeño pueblo, donde todos lo mirarán como una persona normal, un pueblo donde no tendría que fingir más. Vislumbró unos pequeños rayos naranja, que iluminaban un poco el bosque. Fuego, pensó. Su caminata se volvió más lenta y más sigilosa, tratando de estar prevenidos a cualquier ataque. Era extraño, hace apenas 8 meses, se encontraba en la academia, recibiendo clases normales, tratando de robar jutsus de ninjas borrachos. Y en este momento, él se encontraba realizando su primera misión en solitario. Con tan solo 9 años. Los entrenamientos fueron duros, Danzo no era un maestro complaciente, o en todo caso relajado. Lo hizo entrenar hasta que le dolieran los huesos, o los músculos le ardieran. Cuando practicaba un jutsu, lo hacía repetirlo una y otra vez, hasta que se quedara sin chakra. La mayoría de las veces que le daban un descanso, se la pasaba en su cuarto, observando la infinita oscuridad de la desesperación. Otras veces se reunió con Kiyomi, pero era en muy pocas ocasiones. Mientras más se acercaba el frío se iba quitando, el fuego era tan alto como los árboles, tanto era el calor que ahora sentía unas gotas de sudor corrían debajo de la máscara. Se agachó, y caminó lo más sigiloso que podía. Se metió en la hierba alta, y trató de observar su entorno. Frente a él, entre todos los árboles, algunos posiblemente fueron talados, para formar una especie de círculo, alrededor había un campamento, con varias casas de campaña. Y en el centro, se encontraba el fuego tan alto como los árboles. Naruto se tensó cuando un chillido rompió el silencio, cerca del fuego, pasó volando una paloma. Sintiendo que estaba haciendo algo muy imprudente, tomó una piedra, y se la lanzó a la paloma. Un ruido sordo sonó en todo el campamento, cuando la piedra alcanzó a la paloma. El ave empezó a chillar y retorció en el suelo. Naruto hizo una mueca. Varias personas salieron de las casas de campaña, estos empuñaban espadas, y la mayoría tenía abrigos. Mercenarios del País del Viento, pensó de inmediato. Posiblemente del este del país, por la costa. En ese lugar no importaba si era de día o de noche, todos los días hacía calor. Eso explicaba los abrigos, y el gran fuego. Observó cómo los mercenarios se movían nerviosos, tratando de encontrar algo. Solo es una paloma, escuchó bramar a uno de ellos, y todos se acercaron a él. Naruto reaccionó antes que los mercenarios sospecharan que alguien tumbó a la paloma.
guiado por el instinto, y abusando de su suerte, realizó 4 sellos de manos, para después juntar las palmas. Suiton. Suidana. Un fino, pero poderoso chorro de agua salió de su boca, el cual se fue recto, pasando de lado a los mercenarios. Varios mercenarios se dieron cuenta. Naruto, asustado, y frustrado por la falla de su plan, giró la cabeza a la derecha, esperanzado a que sucediera algo. El jutsu, que iba recto, se movió a la derecha como una aguja de reloj, rebanando a los mercenarios. Estuvo esperando un tiempo, no se movió de su sitio. Se enderezó cuando estuvo seguro que no había nadie. Se acercó a los cuerpos, los cuales estaban cortados a la mitad. La sangre e intestinos estaban esparcidos por todos lados. No pudo evitar sentir orgullo por su jutsu bien realizado. Se sentía más alto de lo normal, era como si un pedestal lo estuviera elevando. Su jutsu había cortado limpiamente a los mercenarios. Asesino. Una voz le susurró al oído un kunai parpadeó en la mano del niño, y giró con velocidad, tratando de cortar a quien fuera que estuviera detrás de él. No había nadie. Sus instintos se pusieron en alerta máxima, tratando de encontrar algo irregular. Pero no vio nada, todo el campamento seguía igual. ¿Fue una alucinación? No lo sabía. Su corazón latía con fuerza. Agudizó su oído, pero tampoco escuchó nada irregular. Sintiendo que estaba perdiendo tiempo, y que tal vez solo era su mente, realizó unos sellos de manos. Totón. Chikaku golpeó el suelo con sus palmas, el suelo a su alrededor se empezó a estremecer. Los cuerpos se fueron enterando poco a poco, el fuego se extinguió cuando la leña se enterró. Asegurándose que todo estaba bajo tierra, regresó a la aldea. Danzo-sama informe mercenarios del país del fuego, explicó Naruto, se encontraba parado en la oficina de Danzo. 6 en total. Fueron asesinados, y enterrados con éxito. Bien, empezó a decir, pero no terminó, sacó un pañuelo, y se tapó la boca. Tosió en varias ocasiones, se limpió, y lo volvió a guardar. Descansa, en una semana tienes una misión importante. Naruto asintió con la cabeza y salió. Los pasillos de Rote eran largos y estrechos, parecidos a una colmena de hormigas. Tomó el atajo más corto, y se echó a andar deprisa. Le incómoda estar en el cuartel, la mayoría de los ninja Road no hablaban, eran como pequeños títeres, solo esperando el turno de actuar a las órdenes de Danzo. Al llegar al final del pasillo, solo había una pared. Se quitó un guante, y se hizo la máscara a un lado. Le dio un pequeño mordisco a su pulgar, sacando sangre, el cual embarró en la pared. La pared se sacudió, y chilló cuando se deslizó a un lado. Detrás de la puerta conducía a unas escaleras de caracol, las cuales subió a paso lento. Antes de llegar al último escalón, donde se encontraba otra puerta, se detuvo y realizó el anje. Volvió a repetir el progreso de la anterior puerta, pero esta a diferencia de la otra, dio un pequeño clic, y se abrió. Se encontraba en la parte trasera de una tienda, era un cuarto pequeño, a su izquierda se encontraba otra puerta, y en la derecha también. Dio unos pasos adelante y la puerta detrás de él se cerró automáticamente, y se fundió con el color de la pared. Saliendo por la puerta izquierda, se propuso a llegar a su casa. Sus pensamientos iban y venían, no podía dejar de pensar en la voz que escuchó. ¿Acaso era un cargo de culpa? ¿La voz que escuchó era su conciencia? ¿Sería por la muerte del hijo del herrero? Cuando le dieron la orden de asesinarlo, francamente se le hizo ridículo. Si lo matará, y dejará evidencia de los Yoshida, volvería la disputa con más fuerza. Ambas familias de herreros, habían estado en contacto con varias naciones ninjas, mediante cartas, los cuales le proponían mejor calidad de vida, y casi nada de impuestos. Las familias les devolvieron la carta, asegurando que lo pensarían, sin darse cuenta que los Anbu revisaban el correo que entraba y salía. El Hokage dio luz verde al plan de Danzo, el cual sería asesinando a un miembro de cualquier familia, creando más disputa y sospechas. Así el Hokage llegaría a solucionar todo, como un líder compasivo y responsable, que se preocupaba por los civiles.
Naruto salió de sus pensamientos, cuando notó que están cerca de su casa. Sin querer pensar más en aquella voz, solo pensaba en lo cómoda que estaría su cama. Naruto sorbió con felicidad lo último de sus fideos, y bajó el plato contra la mesa. ¿Otro más, por favor? ¿Es en serio? Preguntó Kiyomi con sorpresa, se encontraba al lado de Naruto, también comiendo un tazón de ramen. ¿Qué? Respondió, y la miró con una ceja levantada. Ya comiste 4 tazones, dijo como si tuviera sentido. Sí, ¿y? Naruto parpadeó sin inmutarse, no entendía por qué se veía tan sorprendida. ¿No es mucho? Naruto la miró como si lo hubiera ofendido de la peor manera posible, pero si son demasiado buenos. Se agradecen los cumplidos, Naruto-kun, dijo Ayame, que traía un tazón de ramen en sus manos, y le sonrió con cariño al niño. Kiyomi frunció el ceño, no le gustaba a Ayame. Parece que el viejo no ha perdido su toque, dijo Naruto, mientras volvía a comer. ¿Viejo? Gritó una voz del fondo. Estoy en la flor de mi juventud, muchacho. Ayame rió, y le revolvió el cabello a Naruto, come un poco más lento, te vas a ahogar. Sí, gracias, dijo distraídamente. Kiyomi estaba desconcertada, jamás había visto que alguien tratara tan bien a Naruto, y mucho menos el cariño y gratitud que les devolvía el pelirrojo. Era muy extraño ver esa sonrisa en su cara. Sacudió la cabeza y se concentró en su propia comida. ¿Cuándo te convertirás en ninja? Preguntó de repente, sin apartar los ojos de su comida. Nunca, respondió, también sin aparte los ojos de su plato. Es aburrido, ¿no? ¿Qué? Ser ninja no se supone que sea divertido, Uzumaki, resopló incrédula. Es un honor servir a Konoha. Vaya, murmuró. No pensé que fueras muy patriota, Uchiha. ¿Uchiha? Repitió ella un poco aturdida. Así te llamas, ¿no? La miro extrañado. Sí, solo que nunca me había llamado así. Y tenía razón. Desde que empezaron a entrenar, Naruto no la había llamado de otra forma que no fuera niña. Siempre hay una primera vez, se encogió de hombros. ¿O te sigo llamando niña? ¡No! Ella saltó rápidamente, sus ojos se abrieron con sorpresa y vergüenza. Tratando de recuperar una poca dignidad que le quedaba, se concentró en su comida. Llámame como quieras, no me importa. Como sea, dijo sin comprender su comportamiento. Como decía, ser un ninja suena aburrido. Prefiero ser chef de ramen. ¿Chef de ramen? Repito sin creer. Sí, dijo sin inmutarse. Si todos los ninjas son como tú, será demasiado fácil ganar. Solo me has ganado unas pocas veces. 32, dijo tratando de sofocar su risa. Y contando. Cállate. Naruto odiaba la noche. Odiaba el hecho de haberle tenido miedo a la oscuridad, y no tener a nadie que abrazar. Pero su yo de 5 años se abrazó a sí mismo. Y lo entendió, entiendo perfectamente que no más se tiene a sí mismo. Pero odiaba más hacer misiones nocturnas, y más salir de Konoha. Claro, 3 personas lo acompañaban, sin embargo, eso no le quitaba la posibilidad de morir. La organización Root se especificaba en cumplir la misión, no importaba la vida de los ninja, solo la seguridad y estabilidad de Konoha. No había misiones fáciles en Root. Y no había ninguna misión que se hiciera sin un propósito alguno. Las misiones oficiales de los ninjas de Konoha constaban de protección, protegían a quien fuera que les pagara lo suficiente. En cambio, Root. Sus misiones tenían un propósito en específico. La estabilidad bélica de Konoha. Los sentidos de Naruto se activaron cuando el líder del escuadrón dio la señal de detenerse. Observó su entorno con atención, el país de la cascada era extrañamente similar al país del fuego. Contaba con una gran extensión de árboles, aunque estos no eran tan grandes y frondosos como los del país del fuego. También el clima era un poco más húmedo, en comparación con lo cálido que era el país del fuego. Están cerca, comunicó el líder, su voz era lenta y sin emoción. Recuerden, cuando acaben con el enemigo utilicen un jutsu de tierra. Naruto asintió con la cabeza. Forzó un poco su vista y pudo verlos.
4 siluetas se alcanzaban a vislumbrar, eran altos y robustos. Su paso era lento, y con confianza. Caminaban como si fuera un paseo en el parque. Junto a ellos, un comerciante caminaba. Era bajo y flaco. Volteaba en todas las direcciones delatando su nerviosismo. Su objetivo. El comerciante, cuyo nombre no recordaba, había comprado una gran extensión de terreno en la frontera del país de la roca y del viento. ¿Cómo podía significar un peligro? Había sido la pregunta que le repitió a Danzo, antes de que se dignó a contestar. Danzo, que tiene a varios espías trabajando por todo el continente. Según alguno de ellos le informaron que poco a poco las aldeas ninjas recuperaban su amistad. El comerciante tenía varios burdeles o casas de apuestas. Y planeaba construir uno en la frontera de los peores enemigos. De esto podría surgir un lazo entre ambos países. Y no se podía permitir eso. Es mejor que las aldeas se mantengan distanciadas, y hostiles. Así no podrían formar alianzas para destruir Konoha. Saliendo de sus pensamientos, el líder dio la señal. Se movieron tan rápido que ni él los alcanzó a ver, sin ninguna vacilación, y en perfecta sincronía aparecieron a escasos metros del escuadrón enemigo, cada uno tenía las palmas de sus manos en el suelo. Y en completo silencio, unos picos de tierra se alzaron contra los enemigos. 2 de ellos murieron al instante. Ambos fueron atravesados en el pecho. El tercer ninja alcanzó a moverse, pero no fue tan veloz, un pico lo alcanzó, arrancándole una pierna. El cuarto, y último miembro del escuadrón, saltó a tiempo sujetando al comerciante. Naruto, sabiendo que este era su turno, sacó varios kunai. Futon. Kaze no Kojobuki, exhaló viento sobre los kunai, infundiendo chakra. Sin ninguna pizca de piedad lo lanzó. La sangre salpicó por todos lados cuando los kunai atravesaron sus cuerpos. Un ruido sordo se escuchó, cuando ambos cuerpos sin vida impactaron contra el suelo. Bastardos. La voz del ninja sin pierna resonó en todo el bosque. ¿Qué mierda son ustedes? Una de los ambos Rod se acercó lentamente. Responde, imbécil. Cuando estuvo cerca de él, se agachó, y rebuscó en su cuello. Dio un tirón sacando una cadena de plata, en ella había una pequeña figura de un triángulo. Ustedes. Gruñó, casi gritando. Ninjas de Iwa. Sus ojos transmitían un enorme odio. ¿Qué creen que haga el Raikage cuando se entere? El Anbu soltó la cadena. Y antes de que tocara el suelo, cortó la garganta de su enemigo. Naruto se quedó ahí, observando la extraña cadena. Esa cadena era muy popular en el país de la tierra. Especialmente en Iwagakure. O eso fue lo que dijo Danzo. ¿Seguro que funcionará? Preguntó a uno de sus compañeros. El Anbu solo se limitó a asentir. ¿Y por qué no dejaron una banda ninja de Iwa? Cuestionó de nuevo, algo frustrado. Demasiado obvio, respondió secamente. Ningún ninja olvidaría su banda. Naruto sintió que sus orejas se calentaban. Te desgarraré, no podrás escapar de mí, no eres diferente a ellos, asesino, monstruo. Naruto se levantó jadeando, y sobresaltado. Observó con atención su entorno, y notó que era su habitación. Lo cual lo tranquilizó un poco, pero no calmó su angustia. ¿Otras veces estos estúpidos sueños? ¿Por qué volvió a tenerlos? Hace tiempo que había dejado de tenerlos, gracias al entrenamiento de Danzo. ¿Algo estaba mal con él? Queriendo despejar esos pensamientos de su mente, se propuso salir de su casa. Pero necesitaba una excusa, sabiendo que un escuadrón Road lo vigila, Danzo no tardaría en interrogarlo en el momento en que lo viera. Se revolvió el cabello con frustración, tratando de pensar en una solución. Miró su reloj, y apenas eran las 4 de la madrugada. Su vista se dirigió a su calendario, el cual tenía la mayoría de los días tachados, se dispuso a tachar el siguiente. Parece que los días vuelan, murmuró para sí mismo, tachando el número. 23 de julio, cierto. La razón por la cual no había entrenado con Kiyomi, fue porque le dijo que tenía cosas importantes que hacer. Naruto simplemente se encogió de hombros y se dirigió a Ichirakusa.
Ahí, mientras comía, un grupo de niños lo abordaron tratando de preguntarle qué era lo que le gustaba a Kiyomi. Él respondió que no sabía nada, a lo que le contestaron que lo habían visto a Kiyomi comiendo con él en varias ocasiones. Molesto, porque no lo dejaban comer tranquilo, y con duda, preguntó que para qué querían saber esa información. ¿No lo sabes?, preguntó con sorpresa. Era flaco, y tenía una mata de cabello castaño. Detrás de él, un grupo de 5 niños lo miraban como si fuera estúpido. Si lo sabría, no te estuviera preguntando, idiota, les gruñó, haciendo que algunos se molestaran. Las orejas del niño se pusieron coloradas, y trató de responder. Te puedo recomendar algo que le guste, les informó, haciendo que se animen. Pero, primero me dirás, ¿para qué quieres saber esa información? En una semana es su cumpleaños, respondió, y volvió a su plato, para seguir comiendo. Los niños esperaron, y cuando no daba señal de responder, uno de ellos se animó. Oye, bramó, acercándose a él. ¿Y la información? ¿Cuál información?, preguntó desinteresadamente, sin apartar los ojos de su comida. La que nos ibas a dar, gruñó más enojado. ¿De quién? ¿De Kiyomi-chan-chan? Naruto frunció el ceño, porque le molestaba que usaran su nombre. Dije que podría ir para su información, ahora no puedo. No puedes. Rugió, indignado. ¿Cómo que no puedes? No estás haciendo nada. No es que no pueda, dijo fríamente, bajando su voz. Es que no quiero. Sacudió la cabeza despejando sus recuerdos, y tuvo una idea. El niño rebuscó en un cajón de su mesita de noche, del saco un pergamino de color violeta. Lo desplegó en el piso, y empezó a canalizar chakra. En un segundo, hubo una bocanada de humo, y una hermosa katana de empuñadura roja apareció frente a él. La katana la robó de la residencia Yoshida. Sinceramente él no la necesitaba, su especialidad eran los jutsus de largo alcance. Con ese mismo razonamiento, no le importó regalarla. Solo sería una excusa para salir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estaba escribiendo una nota? Kiyomi se acurrucó contra la esquina de la pared, se llevó las rodillas al pecho, y trató de no llorar. No le gustaba su cumpleaños. La idea de un pastel, globos, regalos, y gente que la visitara se le hacía ridícula. No lo necesitaba. Entonces, ¿por qué cada vez que lo pensaba, le lagrimeaban los ojos? Se incorporó, y revisó sus manos. Sus nudillos estaban rojos, y con manchas de sangre seca. Una semana antes de su cumpleaños empezó a entrenar más fuerte. Conforme avanzaban los días a su cumpleaños, más entrenaba intensamente. Había enviado una carta a la academia justificando su ausencia, con la excusa de estar enferma. Se odiaba a sí misma por parecer débil. Sentía un increíble frío en los huesos, junto con un hueco en el estómago. Era como si le hiciera falta algo. Se incorporó, pensando que ya era suficiente. Comería algo, y dormiría. Mañana sería otro día. Al salir de su habitación, otro aire frío la caló en los huesos. Lo cual era raro, toda su casa estaba cerrada, y las ventanas selladas. Ella se había negado a cambiarse de casa, viviría, entrenaría, y dormiría ahí. Para así jamás olvidar lo que sucedió esa noche. Bajó las escaleras, se dirigió a la cocina. Al pasar por el comedor notó algo extraño sobre la mesa. Confusa se acercó al extraño objeto. Era una hermosa katana, tenía la empuñadura roja, un listón negro, y delgado lo envolvió en figuras de rombo. ¿Qué hacía esa katana ahí, en su casa? Con precaución la levantó cuidadosamente, y una hoja de papel salió volando, la alcanzó a tomar, y notó que tenía algo escrito. Espero que te guste. Uzumaki Kiyomi se quedó ahí, muda, sin dar ninguna reacción. Sintió que la habitación se calentaba un poco, como si alguien hubiera encendido un fuego cerca de ella. Ese mismo calor se extendió por su estómago, pecho, hombros. Era como si la hubieran arropado. Esa extraña sensación fue similar a la que sentía cuando su madre la abrazaba. Sus ojos comenzaron a picar, y un nudo se le formó en la garganta. Dejó la katana en la mesa, con extremo cuidado, como si se tratara de un objeto muy delicado.
Ella jamás dañará esa katana. Cuando se acostó para dormir, una pequeña sonrisa adornaba sus labios. Fin del capítulo.